La violencia característica del régimen unilateral y autoritario que hoy tiene a nuestro país en una grave crisis de libertad, de seguridad, de independencia y de democracia, alcanza ya niveles insostenibles. El Estado mexicano ha violentado los derechos de los trabajadores con una reforma laboral que somete a la clase trabajadora a los caprichos de los mercaderes sin escrúpulos que libremente pueden rentar al obrero el mejor postor, socavando los derechos adquiridos durante la vida laboral de los trabajadores y empobreciéndolos cada vez más. El Estado violenta los derechos de los maestros con su reforma educativa que pone en riesgo su estabilidad laboral y que además carece de un proyecto pedagógico real. Es una reforma laboral para someter las voces críticas de los docentes que se alzan en contra de la desigualdad imperante en el sistema educativo y la corrupción de los líderes sindicales aliados al sistema. El gobierno mexicano violenta con su reforma fiscal la economía de millones de pequeños comerciantes, agricultores, pescadores, autoempleados y microindustriales mexicanos que sobreviven en un precario mercado interno que persistentemente es consumido por las grandes corporaciones monopólicas. El Estado mexicano, amafiado con las grandes empresas petroleras, violenta la soberanía de nuestra patria con una reforma energética entreguista, traicionera y antipatriota que está diseñada para desangrar a nuestro país. Una reforma energética que arranca el sustento de nuestro México, dejando a la deriva la independencia de la presente y futuras generaciones. Una reforma energética que violenta la seguridad ambiental de millones de mexicanos y que también nos arrebata impunemente lo que nos pertenece para entregarlo a intereses extranjeros. Los millones de mexicanos y mexicanas en el exterior que contribuimos de una forma mayor en la economía de nuestras comunidades, pueblos y ciudades de origen de donde fuimos expulsados por este mismo régimen que solo ha generado pobreza, también somos víctimas de la violencia de Estado. Nos violenta nuestros derechos, no nos dejan decidir, no nos consultan, no nos toman en cuenta en una reforma política inconstitucional que conculca nuestros derechos humanos y que nos deja al margen de las elecciones intermedias y que pretende mantenernos pasivos en la consulta popular. A pesar de que nuestras firmas no fueron tomadas en cuenta por carecer de la credencial de elector, nos sumamos a la demanda de millones de compatriotas y exigimos que se nos consulte a todos los mexicanos y las mexicanas si estamos o no de acuerdo en el otorgamiento de contratos y concesiones a particulares para la explotación del petróleo. No puede haber una verdadera democracia cuando se amaña mafiosamente la participación del 10% de los mexicanos que no dejamos por gusto nuestro país. A miles de kilómetros de distancia nos sumamos al clamor popular para que la Suprema Corte de Justicia respete la voluntad del pueblo a ser consultado y demandamos a las autoridades electorales a que en coordinación con las representaciones consulares organicen a la brevedad el padrón de electores en el exterior, que se nos otorguen derechos plenos y no a cuentagotas, que se nos pregunte a todos. La violencia oficial encuentra su punto más álgido en la horrenda barbarie en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, hechos que agreden a toda la humanidad. Condenamos el insulto que nos hace el gobierno mexicano al reducir estos deleznables acontecimientos a nivel de crimen organizado. Esto es un crimen de Estado. Peña Nieto trata de soslayar que las demandas de los estudiantes normalistas han sido una piedra en el zapato para la oligarquía institucional. Los normalistas rurales, quienes levantan el estandarte de la justicia y de la equidad, se han opuesto a las reformas contrarias al pueblo y además han realizado actos de desobediencia civil, por lo cual
han sido estigmatizados por los poderes fácticos como las televisoras. Léase Televisa y acá Telemundo. Estos tristes acontecimientos desenmascaran la realidad del régimen. Exhibe al gobierno de Peña Nieto como el antidemocrático, como el verdaderamente violento. Las lágrimas de las madres, los padres y los hermanos de los estudiantes de Ayotzinapa nos solidariza y nos convoca a no permanecer inmóviles. Exigimos la aparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. La debacle y degradación del sistema de gobierno corrupto y desigual que en los últimos 30 años de neoliberalismo rapaz ha enriquecido a muy pocos y empobrecido a millones, de ninguna manera arrastra a la sociedad. Los mexicanos y mexicanas desde cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, nos sumamos al clamor de la equidad, de la justicia y de la reivindicación del sistema político, judicial y económico de nuestro país. Que cese la violencia de Estado, que cese la guerra contra el pueblo. Solo el pueblo puede salvar el pueblo. Mensaje de la Secretaría de los Mexicanos en el Exterior y Política Internacional. Rosa. Peña Nieto. Asesino. Peña Nieto. Asesino. Peña Nieto. Buenas tardes a todos. Me llamo José López, soy de Corriente Obrera y estamos también solidarizando con ustedes acá. Es increíble ver lo que está pasando en México. En realidad, estamos viendo la cara real del gobierno mexicano, de los partidos políticos que existen en México, de esa basura de políticos burgueses. Da odio en realidad ver lo que le está pasando a la juventud, a las mujeres, a la clase trabajadora, a los estudiantes. El caso de estos compañeros estudiantes desaparecidos es algo que necesita gritarse fuerte. Necesitamos denunciarlo con energía, porque es una barbaridad que se ensanchen así con los estudiantes. Estas protestas tienen un gran valor, porque es lo único que se puede hacer, lo que se está haciendo ahorita para denunciar todo eso. Es de vital importancia porque entre toda la comunidad todavía no hay un eco fuerte. Por eso los que se están movilizando para hacerlo están desarrollando una labor bien importante. Es bien necesario dejar bien claro que queremos que estos compañeros aparezcan vivos. Es bien importante dejar claro que nos oponemos al gobierno de México y a toda su política corrupta y represiva. Pero hay algo más que tenemos que tomar en cuenta también. El gobierno de los Estados Unidos es quien asolapa todo esto que está pasando en México. Los demócratas y los republicanos son tan culpables como los otros partidos represores de México. Necesitamos tener bien claro de quiénes son los enemigos del pueblo. Estamos hablando de demócratas y republicanos que desde aquí financian al PRI, financian y apoyan al PRD, al PAN. Entonces, ¿cómo podemos después ir y participar con los demócratas si son los mismos que incluso empezaron el financiamiento a la guerra en El Salvador cuando se estaba dando la revolución salvadoreña? No podemos seguir engañados y pensar que hay una ala o que hay un sector de los demócratas que está con nosotros, el pueblo. Esta denuncia tiene que ser clara, tiene que ser firme. Los Estados Unidos con los demócratas y los republicanos están interviniendo en México para hacer lo que está haciendo el PRI, apoyando todo esto. La operación de armas que se llamó Rápido y Furioso, las armas iban para los narcotraficantes. ¿Qué más prueba podemos tener? Obama ha deportado más de 2 millones de inmigrantes. ¿Qué más pruebas queremos tener para denunciarlos? Estos son los aliados que mantienen a esos corruptos en México y en otros países latinoamericanos. Y eso hay que denunciarlo claramente. Los felicito por estar aquí organizados haciendo una actividad y creo que es lo que hay que hacer y hay que gritar fuerte
que si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias. La gloria de bienvenida a mis amigos de la Marcha de Cuadro, que nos hicieron el honor de venir a tribunales a nivel nacional. Una cosa para ellos, muchas gracias. El pueblo luchando y al mundo transformando. Educación primero, al hijo del obrero. Educación después, al hijo del burgués. A todos ustedes les hago una cordial invitación. Soy Agustín Estrada y vengo a invitar a todas las personas que nos escuchan, que caminan por la plaza, por esta plaza histórica, del miedo. La vida de los seres humanos es primero ante todo. Por esa razón es que debemos de repudiar todos y cada uno de los estados y gobiernos que atenten contra la vida humana. Es así como Morena y Andrés Manuel López Obrador están promoviendo este estado de paz, esta participación del pueblo. Y por esa razón es que hoy en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador también está haciendo esa convocatoria para que no caigamos en el divisionismo, para que no creamos todo lo que nos dicen, para que no reproduzcamos los patrones de conducta con los que nos educaron, para que dejemos de pelear entre todos, porque tanto centroamericanos como suramericanos, como todas las personas que hablamos español o hablamos diferentes dialectos o diferentes lenguajes, porque no son dialectos, nos sumemos a la lucha. Pero también los europeos y también los americanos blancos, porque todos estamos siendo víctimas de la represión. Así las cosas, también les hago una cordial invitación para que se pronuncien en contra del asesinato de Ayotzinapa, de estos estudiantes que lo que hicieron fue luchar por una mejor educación, por una forma de vivir profesionalmente. Aquí en los Estados Unidos, muchos niños tienen sus escuelas, existen las universidades, pero en otros países no. En otros países el pueblo las tiene que construir, el pueblo las tiene que consolidar y por eso los mataron, por querer una mejor educación, por decir no queremos más atrocidades con el pueblo, queremos gente informada, gente realmente educada. Por esa razón es que nos pronunciamos en contra del gobierno mexicano por el masacre, por el crimen de lesa humanidad en Ayotzinapa de estos 43 estudiantes que ahora están desaparecidos y que los queremos. Me despido con esto diciéndoles: ¡vivos se los llevaron! ¡Vivos se los llevaron! ¡Educación primero! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación después! ¡Al hijo del burgués! Muchas gracias. Compañeros, por estar aquí, por tomarnos el tiempo. Ayer estuvimos en una marcha luchando para que se dé la reforma migratoria. Yo me pregunto, como inmigrante, ¿a dónde vamos a parar si nuestro México están acabando con nuestra gente? Si aquí somos discriminados, somos pisoteados nuestros derechos y nos echan para México, donde México hay el crimen organizado. Y dicen quiénes son, los republicanos de aquí, los demócratas de aquí, están unidos. El gobierno de allá igualmente, Peña Nieto con Barack Obama son uno solo. Están uniendo y planeando el asesino del pobre, del que quiere salir adelante, del que quiere superarse. Tengo mucha indignación como madre, mis hijos nacieron aquí. A mí no me gustaría que me los mataran. Por eso tengo indignación contra Peña Nieto, porque Peña Nieto es el responsable de esa muerte de esos 43 estudiantes que solamente su sueño era de progresar, de tener una carrera, como dijo nuestro líder López Obrador. Dice, prepara al joven para que no sea un asesino. Y yo culpo a Peña Nieto, asesino, unido con Barack Obama. Deportaciones, nos mandan al crimen organizado. Ángel Aguirre, asesino. Ángel
Aguirre asesino, Peña Nieto asesino, y te maldigo porque tú también tienes hijos delincuentes. ¿A dónde vamos a parar si ellos mismos dicen, agarramos a los peces gordos, los mafiosos? Si la mafia son ellos, el crimen organizado son ellos. Vivos se los llevaron y vivos los